Control. Bye. Bueno, yo soy capaz de estar con las gafas y con esto, porque es que, entonces, con permiso me baja un poco. Bueno, arratsalde mila esker etortzeagatik Txingudiko elkarte feminista kantoratuko mahai inguru honetara. Gaurko gaia gaurkotasun handikoa da, trans legea. Dakizuenez, urtebete, gutxi gorabehera daramago trans legeari buruzko berriak entzuten eta egia esan da denetik entzun dugu. Eta onartu behar da, fiskate polémica izaten ari dela. La tramitación de lo que se ha conocido como el borrador de la llamada ley trans no está resultando nada sencillo. Parece ser que hace unos días se ha llegado a un acuerdo en el seno del gobierno de, como dicen, los dos partidos que gobiernan, tienen sus diferencias, pero bueno, estas diferencias habría que añadir también manifestaciones contrarias al mismo borrador de la ley de parte del movimiento feminista. Es verdad que dicho borrador ha despertado cierto debate ciudadano. Parece ser que para el día 29 se dio intención de aprobar la ley, aunque al día de hoy parece que hay unos flecos pendientes relacionados con temas de la legislación de LGTBI. Y entonces, bueno, pues el Txingudi Elkarte Feminista planteó que le parecía oportuno intentar que se diera un pequeño debate, conocimiento de lo que dice esta ley, conocer las diferencias que existen. Entonces, yo lo entendería como un acto para aprender, para conocer diferentes opiniones al respecto, para hacernos la nuestra propia, y pues para ello vamos a tener, pues bueno, pues oportunidad de hacer todas aquellas preguntas que igual nos las hemos tenido en la cabeza, no hemos encontrado respuesta, y hoy con estas ponentes las podemos tener, ¿no? Contamos con 3 ponentes y voy a hacer su presentación y se va a ser el orden de cómo intervenir, que sería Aneli Almazán, Subliñe Ojeda y Aichole Araneta. Aneli es una donostiarra que vende su fuerza de trabajo en Gasteiz, es licenciada en Derecho y trabaja como técnica de campus en la UPV. Es madre de un niño trans de 11 años y viene en representación de Meicen, que es una asociación de familias de menores transexuales. Subliñe, nacida y vivida en Bilbao, aunque me acabo de enterar que ahora hace como de pastora, está en Carranza, estudió Ingeniería Técnica de Minas, desde hace varios años trabaja como ingeniera comercial, es cofundadora de la Asociación Feminista Gafas Moradas, fue militante de Podemos y es colaboradora del diario En Común. Y a veces cuando me pregunté, ¿cómo te gusta definirte y tal? Me dice, yo soy feminista roja y contestó. Muy bien, ¿no? Feminista roja y contestó. Y luego, bueno, tenemos a Aichole Araneta, que es sexóloga y técnica de igualdad, nacida en Donostia, ha trabajado en las artes escénicas como actriz, y también en gestión cultural y de participación, forma parte como experta del grupo de trabajo sobre la nueva ley integral de transexualidad estatal. Como activista ha estado en varios movimientos sociales y colectivos, siendo impulsora del movimiento por la despatologización trans y ha formado parte durante 8 años de un grupo de trabajo que ha consultado la Organización Mundial de la Salud en el proceso de revisión del catálogo de enfermedades en la cuestión de las condiciones de transexualidad. Aichole fue candidata a alcaldesa de Donostia, siendo la primera persona en condición de transexualidad en serlo en el Estado español por la capital, y actualmente en el Ayuntamiento de Donosti es portavoz de Elkarrekin Podemos, Elkarrekin Donostia, ¿no? Vamos a ver, la idea era haber empezado a las 7, terminar a las 8:30, y la media hemos empezado a las 7:10, terminaremos a las 9:20. Cada ponente va a tener 15 minutos pues, para hacer un poco la exposición de cuál es su idea, su planteamiento, su posición respecto a esta ley, a este borrador de ley trans que conocemos. Después de eso, no se puede, en sus intervenciones no se les puede interrumpir. Una vez que hagan la exposición, pues bueno, la idea es que venga el turno de preguntas. Podéis hacer la pregunta levantando la voz, o también se os puede entregar unas cuartillas para que, si las queréis hacerlas por escrito, que las hagáis.
La idea sería esa, intentar finalizar el acto para las 9:20, de manera que luego tengamos tiempo para tomarnos unas cervezas y a ver, un poco interactuar, a ver cómo se ha aprendido, si lo vemos más claro, cómo se ve más confundidos, bueno, un poco lo que se ocurre, ¿no? Entonces, sin más, le doy la palabra a Nelly para que comenzaras. ¿Te casco? Bueno, pues eso es un placer para mí. Micro. Ahora sí me oyes. Vale, pues es un placer para mí encontrarme con vosotras en este espacio feminista, porque tanto para las mujeres como para las personas trans, nuestro objetivo es el mismo, que es la igualdad. Vengo en representación de NESET, es una asociación de familias con menores trans que está implantada tanto en Euskadi como en Navarra. Somos una red de apoyo y de cuidado mutuo. Y uno de nuestros objetivos es dar visibilidad a la realidad de los menores trans y de sus familias. Pero también nos ocupamos de la defensa de los derechos e intereses de los menores trans. Por eso estamos luchando por una ley transestatal que no los excluya, como ha ocurrido con la que está vigente ahora desde 2007. Bueno, como existe un gran desconocimiento de la sociedad en cuanto a lo que es la transexualidad, pues quiero hacer una pequeña introducción con una serie de conceptos muy simples, pues por ejemplo, lo que es una persona cis o lo que es el tránsito, para que luego a lo largo de la charla, pues esos conceptos ya los tengáis sabidos. Yo estoy aquí ahora con vosotras porque tengo un niño trans de 11 años. Es un niño trans porque nació con vulva. En cambio, las niñas trans son las que nacen con pene. Si clasificamos a las personas en función de la transexualidad, hay personas trans y personas cis. Yo, por ejemplo, como no soy una persona trans, soy una mujer cis o cisgénero. Luego, evidentemente, las personas trans no tienen por qué ser heterosexuales, sino que pueden ser asexuales, bisexuales, etc. Ahora, de lo que estamos hablando es de la orientación sexual, de quién nos atrae. Por eso, hay personas ligadas a más de una de las letras del movimiento LGTBI. Una mujer lesbiana trans ocuparía tanto la L como la T. Y bueno, cabe señalar que, aunque nos parezca mentira, la homosexualidad ha sido considerada trastorno mental hasta 1990. Pues bien, la homosexualidad. La transexualidad ha dejado de considerarse un trastorno mental por la OMS nada más y nada menos que en 2018. O sea, que eso es anteayer. Por eso queda aún tanto trabajo por hacer. Y bueno, vamos por el último concepto básico, ¿no? Que sería a ver qué es el tránsito. Mi hijo ha hecho el tránsito en enero de este año y con 10 años. Esto supone fundamentalmente que todas las personas pasamos a llamarle por un nuevo nombre y a reconocerlo como lo que siempre ha sido, que es un niño. En enero mi conocimiento sobre la transexualidad pues era tan básico como el que puede tener cualquier persona cis de esta sociedad y desde luego no tenía ni idea de la legislación que había en esta materia. Entonces, los primeros pasos que tuvimos que hacer fue ir al pediatra y contactar con NESET. Ellos te ponen en contacto con otras personas, otras familias que tienen características similares a las tuyas. Yo, por ejemplo, mi hijo es adoptado, somos una familia monomarental y te ponen en contacto con familias de Álava, con niños de edades similares, de familias monomarentales o adoptados. Entonces, el primer consejo que te da la familia, cualquier familia, es ya puedes ir tramitando la documentación del gobierno vasco, haciendo la solicitud en su SENEAL. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que lo que te están aconsejando es que ejerzas el derecho de autodeterminación de identidad sexual que está previsto en la ley trans vasca. En su SENEAL tú presentas junto con la solicitud una documentación mínima, pues el padrón, el libro de familia, y en un plazo de unas 3 semanas recibes en el buzón esta documentación. Con esta chartela, mi hijo se identifica ante todas las administraciones vascas. Y esta chartela, con su nombre, le sirve para solicitar el resto de chartelas que tenemos en Euskadi. Se puede hacer la TIS de Osakidetza, la tarjeta municipal ciudadana, se puede hacer la de la biblioteca, la del transporte. Entonces, a esto se le llama legislar para facilitar la vida de las personas y para reconocerles sus derechos humanos. Por ejemplo, yo he apuntado a mi hijo en julio a una actividad de piragüismo. Entonces, si yo no lo hubiera podido apuntar con la nueva tarjeta ciudadana, yo habría tenido que ir
y haber estado persiguiendo a todos los monitores para decirles, oye, yo tengo un hijo trans, entonces por favor, llamarle así, etc. Toda la comunidad trans vasca que no puede acceder al cambio de DNI tramita esta documentación administrativa. Tienen esta chartela como dijo. Entonces, yo jamás he oído que se haya producido algún problema de mal uso de esta documentación, porque ni siquiera yo tenía ni idea de que esto existiera, como supongo que la gran mayoría de vosotras. No somos la única comunidad autónoma que ha reconocido este derecho, sino que de las 17 comunidades autónomas hay muchas que ya han promulgado leyes trans específicas o leyes LGTBI. Esto que os estoy contando demuestra que es absolutamente falso que con la aprobación de la ley trans estatal vaya a producirse una hecatombe, cuyas protagonistas son mujeres trans participando en deportes o entrando a hacer pis en un baño de señoritas. Porque esto se está utilizando y nadie se está enterando de que esto está funcionando. Estamos aplicando el principio de autodeterminación de la identidad sexual ya desde antes. Vale. Esto no puedo olvidar. No. Tanto es así que en la ISEN tenemos una familia que ha emigrado a Euskadi para que su hijo no tenga que crecer en una comunidad autónoma que no tiene legislación que lo proteja. Y bueno, para terminar con la ley vasca, lo que os quiero decir es que os voy a leer el artículo 3 que define qué son las personas transexuales. La noción de transexualidad hace referencia a la situación por la que el sexo que se le supuso al nacer a una persona en atención a sus genitales no coincide con el sexo que esa persona siente y sabe que es. La transexualidad, por lo tanto, solo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente expresa y, al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar. No es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana. Sigue la ley. En consecuencia, a los efectos de esta ley, la consideración de persona transexual se regirá por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual. Las personas transexuales podrán acogerse a lo establecido por la presente ley sin necesidad de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico ni tratamiento médico. Esto es lo que se llama la despatologización. Nosotros en Euskadi tenemos despatologización. Cuando una mujer necesita abortar, para ella es muy importante poder ejercer ese derecho. En este caso es lo mismo, no se ven afectados los derechos de las demás personas, pero para la persona trans que lo necesita es algo fundamental. Ahora os voy a poner otro ejemplo. El sábado que viene vamos a volar a Málaga, mi hijo y yo. Claro, para ir a Málaga voy a necesitar sacar el DNI y seguramente voy a tener que dar explicaciones en el aeropuerto. El Tribunal Constitucional ha reconocido que esto supone un lastre y que se ve afectado su derecho a la intimidad personal. Entonces, ¿por qué yo no he podido cambiar directamente el DNI de mi hijo? ¿Por qué? Pues la respuesta es porque tenemos una ley estatal, la Ley 3/2007, que está totalmente obsoleta. Hay que tener en cuenta que en su momento supuso hasta un avance, porque se exigía para el cambio de DNI que la persona se hubiera sometido a una cirugía de genitales, lo que se comprobaba mediante un perito. Entiendo que semejante violencia del Estado es indemnizable si fuera reclamada por las personas afectadas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos establecidos por la Ley Trans Estatal de 2007, la vigente, para hacer un cambio de sexo, que implica también un cambio de nombre? Pues tener nacionalidad española, ser mayor de edad, estar diagnosticado como enfermo mental de disforia de género y justificar haberte sometido durante 2 años a un tratamiento médico para, según dice la ley, acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Esto es un absoluto disparate hecho a ley. Y vamos a analizar algunos de los aspectos. Por ejemplo, el diagnóstico de disforia de género. Como hemos visto, la transexualidad no puede diagnosticarse por otro, pero es que además desde 2018, la OMS ha reconocido que no es un trastorno mental. Lo que no sabía es que tú habías participado en eso. Pues mira que sorpresa. Sí. Luego si eso puedo contar un poco. Pues sí. Así improvisando, no lo tenía preparado, pero Sí. poco.
Bueno, luego lo de los 2 años de tratamiento médico. Pues se trata de un tratamiento hormonal obligatorio que la persona no tiene por qué desear, porque las personas trans viven la relación con su cuerpo de múltiples maneras y el Estado no puede obligarles a modificar su cuerpo, más aún cuando de ese tratamiento se pueden derivar una serie de consecuencias no deseadas como la pérdida de la fertilidad. Aparte, hay que tener en cuenta que las personas que ya han hecho su transición social y se están hormonando, aunque sea por obligación, no pueden estar más de 2 años ahí en un limbo. Durante la pandemia todos tenemos la sensación de haber sufrido muchísimas restricciones y de haber dejado pasar casi sin enterarnos un año de nuestra vida. Imaginaos lo que puede ser estar más de 2 años con una documentación que no te corresponde y que no te identifica. Y bueno, ahora ya voy a tratar el tercer temita de la ley, que sería el ser mayor de edad. Ese es el que más nos afecta a nosotros en la ISEM, porque nosotros lo que tenemos son menores trans. Bueno, la madre de un niño trans ha pasado por un periplo judicial de muchos años para conseguir que se declare la inconstitucionalidad de parte del artículo 1, que es el que exigía que la persona trans fuera mayor de edad. Lo que ha dado lugar a una jurisprudencia española de lo más interesante para las personas trans, por cierto. Y bueno, quiero hablaros de las infancias trans. En este punto os traslado la información que he recabado de la asociación para esta charla. A veces se pone en tela de juicio que alguien sepa quién es a edades tempranas. Debemos tener en cuenta que la autopercepción se establece entre los 2 y los 4 años. Si tú vas a un aula de 5 años, todo el mundo sabe quién es. Las personas trans no son diferentes al resto. Es decir, la construcción de la identidad sobre la base de la autopercepción va a ser la misma. Lo que ocurre en las infancias trans es que hay interferencias entre la mirada y el mensaje que se les está enviando desde fuera. Y esto imposibilita que en todos los casos se pueda expresar desde la primera infancia. Y tenemos un montón de tránsitos con 3, 4, 5 años y ninguno ha remitido. Por eso, si se les escucha, se les acompaña y se les acepta, viven como lo que son. En cuanto a los tratamientos médicos, si solo el menor manifiesta un malestar con el desarrollo de los signos puberales, se pueden utilizar los bloqueadores hormonales, que no se dan hasta estar en el plan de datos de la pubertad. En el caso de nuestros chicos sería con la aparición del botón mamario, y en el caso de las chicas cuando hay vello genital. Estos bloqueadores se llevan utilizando más de 20 años en las niñas cis, preferentemente por pubertad precoz. No es algo específico creado para personas trans. Estos bloqueadores son seguros y son absolutamente reversibles. Más adelante, los bloqueadores se sustituirán por una hormonación cruzada, nuevamente en el caso de los menores que lo necesiten y lo pidan. Esta hormonación les permitirá hacer su pubertad en el sentido contrario al que producirían sus gónadas. No van a quedarse sin hacer la pubertad, ya que van a tomar hormonas sexuantes que también se utilizan en otros grupos de población, porque no están hechas solamente para la población trans. No, de hecho no están ni pensadas. Si a una niña cis le están dando estrógenos porque tiene desarrollos menstruales, acné o por otras razones, pues igualmente se les puede dar a las niñas trans. Generalmente, cuando los tránsitos se hacen en la adolescencia, se suele esperar a los 16 años para dar los tratamientos de hormonación cruzada. Esta es la edad del menor maduro que se establece en Osakidetza para el resto de cosas, no solamente para que se aplique en este caso, sino que ya existe. Además, con 16 años te puedes casar, puedes interrumpir un embarazo, etc. En el caso de los tránsitos más tempranos, es decir, en niños y niñas que han hecho el tránsito en la infancia y llegan al bloqueo, se suele adelantar el tratamiento de la hormonación cruzada para hacerlo coincidir con sus iguales y no generar malestares, porque el resto vayan desarrollando y ellos ya no. En estos casos se puede adelantar a los 15, incluso en algunos casos hasta los 14. Sabemos que el desarrollo de los caracteres secundarios les genera muchísimo malestar, es lo que condiciona la mirada ajena. Que les vean o no como quienes son. Nos referimos especialmente al desarrollo del pecho en los chicos y a la barba y la voz en las chicas trans. Por supuesto que en un mundo utópico pues sería maravilloso que nuestras niñas pudieran aceptar que les saliera barba y vivirlo bien, pero yo preguntaría a las chicas que estáis aquí, pues, ¿cómo sentiríais si os cambiara la voz, si os saliera la barba, el corporal?
Y no seamos hipócritas, estos menores, estos adolescentes viven en esta sociedad en 2021, experimentan muchísimas violencias como para encima tener que someterles a pasar por esto, que genera mucha ansiedad, depresión, intentos de suicidio, etc. En la asociación observamos grandes diferencias en cuanto a bienestar en los menores que han llegado a bloqueadores de la pubertad y entre los que no han llegado y han tenido que hacer sus tránsitos después de haber desarrollado ya estas características. En este segundo caso, su mejoría es mucho más lenta y hay más casos de gente que no está bien. Bueno, ahora mismo, si se promulgaran leyes que prohibieran el bloqueo y la hormonación cruzada, tendríamos muchos suicidios, esa es la realidad. En cuanto a las operaciones quirúrgicas, no se hacen hasta los 18 años. No tenemos constancia en el Estado de que haya habido arrepentimientos. Ha habido un caso en Reino Unido, otro en Estados Unidos, pero en cualquier caso no podemos guiarnos por las excepciones para legislar para la mayoría. Hay miles de menores que necesitan que se les reconozca quiénes son, para crecer en igualdad de condiciones con el resto. Ya está, luego sí. continúas. Ya voy terminando, sí. Y bueno, lo único que quiero hacer referencia es a, según el borrador que está circulando ahora actualmente, pues se supone que los 14 años será la edad a partir de la cual un menor puede cambiar su nombre y su sexo en el registro civil. Esta situación supone un retroceso que afecta a la parte más vulnerable del colectivo trans. Ni siquiera cumple con la recientemente aprobada Ley Rhodes de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, ni cumple con lo establecido por el Tribunal Constitucional, ni con la Resolución 2048 del Consejo de Europa, etc. Bueno, eskerrik asko. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, lo primero, doy las gracias a la Asociación Chimú del Cáncer Feminista porque haya planteado este debate, porque esto es algo que no se está haciendo, que no se está planteando en ningún sitio. O sea, posiciones como la de Anel y la de Chole las vais a escuchar constantemente en televisión, en todos los medios de comunicación, de los partidos de izquierda, etc. Posiciones como la mía, no. Y a partir de la semana que viene, menos, porque yo no sé si la semana que viene, esto que voy a hacer yo aquí ahora, va a ser delito o no, o me van a perseguir, así que esta es una buena oportunidad. Porque bueno, la ley está en borrador y todavía no sabemos todos los detalles, ¿no?, de cómo va a quedar, pues se está negociando. Quería empezar primero por la forma y luego ir al fondo. Por la forma de la futura ley trans, que insisto, no sabemos cómo va a ser, y lo ha dicho Nelly y lo escucharéis constantemente, cómo se cambia el concepto de transexual a trans, que en realidad es transgénero, sin, perdonadme la broma, sin ninguna transición, como si fuera exactamente lo mismo. Porque normalmente la gente cuando piensa en la ley trans, piensa en las personas transexuales y ya está. Esta ley de autoidentificación parte de la base de que al nacer, cuando nacemos, entre los médicos y los padres se juegan a los chinos el sexo de los niños. Y no es así, el sexo no se asigna, el sexo se observa. El sexo es una realidad material, es lo que hay. Otra cosa es cómo tú te sientas, cómo tú te percibas, cómo tú te quieras sentir. Pero el sexo es una realidad material. Y lo que vamos a hacer es cambiar, aunque se hable de identidad sexual en DNI, en el registro, se va a cambiar realmente por identidad de género. ¿De acuerdo? Y ahora, más adelante os hablaré de lo que es la identidad de género y de lo que es el género. Formalmente, con esta ley se van a pasar varias cosas. Es decir, cuando nosotros hablamos de las feministas radicales, hablamos del borrado de las mujeres. Lo decimos por algo. Porque hay un montón de cosas, desde la ciencia, la medicina, las estadísticas en todo tipo de ámbitos sociales, legales, etcétera, se basan en una realidad material. Es que hay hombres y hay mujeres. Por ejemplo, para la medicina es muy importante desde el punto de vista médico. Para las estadísticas, por ejemplo, de la violencia machista. Hay un montón de cosas que se miden y se registran así.
cuando esto va a dejar de ser así, se va a sustituir por una identidad de género completamente subjetiva que no se basa en una realidad material, dejamos de tener estadísticas de violencia de género. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En Reino Unido, en los últimos años, han aumentado un 400% los delitos cometidos por mujeres. Las mujeres británicas no se han puesto a delinquir como locas. Es que hay un montón de personas en Reino Unido que delinquen, que se declaran o que se han declarado mujeres en algún momento. ¿De acuerdo? Y esto va a pasar en España, también lo que está pasando. Hablo de delinquir de cualquier tipo de delito hasta agresiones, violaciones, asesinatos, etc. ¿Vale? Las mujeres vamos a perder nuestros espacios seguros. Nuestros espacios seguros, los espacios seguros de las mujeres, no son ningún privilegio. Son una desgracia. Son una desgracia por la que hemos tenido que pelear, porque en esta sociedad no estamos seguras. Porque nos asesinan, nos violan, nos maltratan, nos agreden. En una sociedad ideal, maravillosa, donde a las mujeres no se nos haga nada por el hecho de ser mujeres, sería maravilloso porque compartiéramos todos los espacios públicos y privados. Pero no es así. Pero no es así. Las mujeres necesitamos nuestros baños, nuestros vestuarios, nuestras habitaciones en los hospitales. Las mujeres presas necesitan sus propias prisiones solo de mujeres y un largo etcétera. Los refugios de mujeres maltratadas. ¿Qué está pasando en Escocia, por ejemplo? En Escocia en los colegios se pusieron los baños mixtos, los baños de los colegios mixtos. En Escocia han aumentado muchísimo las infecciones de orina y problemas de orina en las niñas, porque no quieren ir a los baños mixtos y aguantan hasta que llegan a casa. Y además, ¿qué pasa? Que cuando están con la regla no van a clase. Eso lo podéis comprobar, está en las noticias y en los datos. Eso está pasando en Escocia y pasa en otros sitios. ¿Qué está pasando? Que ya hay en España personas, mujeres trans, que se declaran, pues eso, mujeres delincuentes, que van a cárceles de mujeres, incluso en caso de un agresor sexual. Ahora mismo tenemos a un asesino de su prima, acosador de mujeres y asesino de su prima en Tenerife, que se ha declarado mujer. Obviamente ha sido después del asesinato, se le va a aplicar la ley como él era cuando cometió el asesinato, pero si se le reconoce era una cárcel de mujeres. Un acosador y asesino de mujeres. Las mujeres no tenemos por qué pagar esto. Y además no solo nos pone en riesgo a nosotras, pone en riesgo a las mujeres trans. Porque si no hay ningún requisito de ningún tipo para un cambio legal en el registro de sexo, ellas también van a tener que compartir espacio con personas que, bueno, suponemos que son trans porque ellas lo dicen, porque como no va a haber ningún requisito, cualquiera que lo diga lo es. No hay posibilidad de fraude. ¿Alguien pensará lo del asesino de Tenerife? Bueno, pues eso no será trans. Es para, yo qué sé, es igual. ¿Qué importa? Si no hay ningún requisito más que la voluntad, no hay ningún problema, ¿no? No podemos decir si esa persona comete un fraude o no, porque no hay posibilidad de fraude, según esta ley, según quede probablemente la ley. ¿Vale? Esto es un poco la forma de la ley, como el tema, lo siento Nelly, de los niños y de las infancias trans. Como digo, el sexo no se asigna, el sexo se observa. Yo no soy una experta, me fío de otros expertos. La autopercepción de los niños de 3 años, de 4 años, no lo sé, teniendo en cuenta que a veces pues, o quieren ser Superman o en fin, no lo sé. Sí, lo que sí sé, los datos están diciendo que hay más de un 80% de transiciones en la vida adulta tras la pubertad. Los datos son tales que es que no hay un caso de transición. Tú estabas hablando de Kirabel en Reino Unido. No es que en Reino Unido haya habido un caso de transición, ha habido muchos. Os estoy diciendo un 80% de media. Kirabel lo que ha hecho es ganar un juicio a la sanidad pública de Reino Unido porque Kira se sentía niño de pequeño. Y entonces le dijeron que era trans y le animaron a hacerse una mastectomía, a tomar bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas. Y Kirabel, no sé si ha sido a los 18 o a los 20 años, se dio cuenta de que era una niña, de que era una mujer y de que quería seguir siendo una mujer y que nada de lo que había pasado ella había sido consciente de las consecuencias que tenía. Porque sí tienen consecuencias los bloqueadores
de la pubertad y las hormonas cruzadas, sí las tienen. Tantas que en Suecia han parado de darlas a menores. Así las tienen. Y en Reino Unido se lo están haciendo mirar muchísimo también. Ida Bell ha ganado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque van a apelar, pero ha ganado el juicio por su transición. Tiene 23 años, tiene el cuerpo destrozado, una mastectomía hecha. Y todo esto cuando era menor. Y no es un caso, son muchos. Y los menores son muy preciados y muy delicados como para meterles en ese proceso médico. Todo esto es la forma de la ley, las consecuencias prácticas de la ley. Vamos a tener que compartir nuestros espacios, vestuarios, cualquier sitio, con cualquier persona, no transexual, no transexual, transgénero. O sea, cualquiera que tú veas que es un hombre, con su barba, con su aspecto de hombre, y entrará en el baño y si le dices algo te puede decir, no, es que yo soy mujer. Ah, pues muy bien. Y no le puedes decir nada más. Porque todo es transfobia. Ten cuidado, además. Y como no puedes saber si es o no es o qué intenciones tiene, pues ya está. Nosotras en riesgo y las personas transexuales también. ¿Cuál es el fondo de esta cuestión? Amelia ha dicho también, ha definido lo que son las personas trans y luego ha dicho, el resto, que no somos trans, somos cis. No, perdona. Las mujeres, o sea, no somos la otredad. Aquí lo que hay que tener muy claro, hay que diferenciar entre sexo y género. Sexo son hombres y mujeres, vivimos en una especie binaria. Hay intersexualidades, lo mismo que, como decimos, que los seres humanos tenemos 2 brazos y 2 piernas, pues hay gente que no tiene, por la razón que sea. Pero eso no quita que los seres humanos, generalmente, seamos personas que tenemos 2 brazos y 2 piernas. Pues todo lo mismo. Variaciones de la naturaleza aparte, que siempre hay, somos una especie binaria. Eso es la realidad biológica, ¿vale? Y luego está el género. Ay, amigo, ¿qué es el género? El género es opresión. El género para las mujeres es lo que nos oprime. El género son los estereotipos que por ser mujer biológica u hombre biológico nos asignan desde el momento en el que nacemos. Eso es el género. Y las únicas mujeres, perdón, las mujeres feministas somos todo lo contrario a mujeres cis. Todo lo contrario, porque no nos identificamos con nuestra opresión, con nuestro género. ¿Quién es cis? La Barbie es cis. Pero más allá de la Barbie y de 4 personas que se parezcan a Barbie y a Ken, ¿quién se identifica con los estereotipos de género? Nadie, yo no. Si no me gusta si no me gusta el rosa, si no me gustan las muñecas, si no me gusta llevar tacones, si no me gusta maquillarme, ¿qué pasa? ¿Que no soy mujer? Es que estamos confundiendo los conceptos de sexo y género. Y se nos está pidiendo, ya no solo a toda la sociedad, se nos está pidiendo al feminismo que vayamos en contra de nuestra propia esencia. Porque el feminismo lucha por abolir el género, que es el que nos oprime. Y ahora lo que se nos está pidiendo es que lo sublimemos, que apoyemos los estereotipos de género y que los fomentemos. Pero eso solo se le pide al feminismo, a ninguna otra lucha se le pide que haga algo que va en contra de sus intereses. Eso solo se nos pide a las mujeres, porque las mujeres tenemos que ser las madres de todo el mundo. Y las madres de los refugiados, y las madres de los hombres, y las madres de las personas trans. No, el feminismo lucha por y para las mujeres. Y el sujeto del feminismo somos las mujeres. Y la meta del feminismo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es la abolición del género. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, aunque los adolescentes lerdos se empeñan en malinterpretarla. Cuando Simone de Beauvoir dijo no se nace mujer, se llega a serlo, no se refería a mujer, y lo aclara en la frase siguiente. Se refiere a la feminidad, se refiere a los estereotipos de género. No se nace siendo femenina o siguiendo unos estereotipos asignados a las mujeres. Se llega a serlo
Porque la sociedad, porque nuestros padres, porque nuestro entorno, porque nuestros amigos, porque las canciones, porque los libros, porque la televisión nos enseñan cómo ser, cómo tenemos que ser mujeres, y a los hombres cómo tienen que ser hombres. Cada uno tiene su opresión, lo que pasa que al final esa opresión resulta que los hombres nos oprimen a nosotros, pero bueno. Y eso es el género. Y ahora tenemos que creer que hay cerebros rosas y cerebros azules, cuando la neurología hace años ya que niega que existan diferencias cerebrales neurológicas por el sexo. Hay unas diferencias, hay diferencias físicas, por supuesto que hay diferencias físicas. Y otra consecuencia de esta ley está en el deporte. Ahora todo el mundo se felicita porque un señor de 43 años, que se dice mujer, ha desplazado a una mujer, por un señor blanco, hijo de millonario, homófobo, el padre, de Nueva Zelanda, ha desplazado a una mujer aborigen de 21 años de una competición de halterofilia en los Juegos de Tokio. Pero esto lleva mucho tiempo pasando. En Estados Unidos, las chicas de instituto, mujeres de instituto, están perdiendo becas universitarias, que en Estados Unidos es esencial. Porque hombres, compañeros de clase, se declaran mujeres, compiten con ellas en el deporte, las ganan y consiguen las becas universitarias que podían haber sido para ellas. Eso está pasando en Estados Unidos y eso está pasando en el deporte. Ahora lo vais a ver en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero lo vais a ver en más sitios y se va a ver más ampliamente. Porque en el deporte es donde más claramente se demuestran las diferencias físicas que hay entre hombres y mujeres. El deporte femenino va a acabar desapareciendo. Hay 10.000 hombres en el mundo, 10.000, que corren los 100 metros lisos más rápido que la mujer que tiene la marca mundial. 10.000 hombres. El deporte femenino va a desaparecer. No se nos puede pedir, insisto, a las feministas que vayamos en contra del feminismo, que vayamos en contra de nuestros principios. Lo que queremos las feministas es que cada persona, sea del sexo biológico que sea, se vista como quiera, se llame como quiera, se maquille o no se maquille, juegue con lo que quiera, ame a quien quiera y haga lo que quiera, sin olvidar la realidad material, pero que cada uno viva como quiera. Por favor, eso es lo que queremos las feministas. Pero si en vez de eso lo que hacemos es sublimar el género, sublimar algo que es nuestra opresión y que es artificial, y además no solo nos inventamos una transición de un género a otro, no, nos inventamos 200 géneros o 300, yo ya perdí la cuenta. Desde género fluido a género espejo, a género, y además los mezclamos con las orientaciones sexuales para hacer ahí una melee. Perdón, pero este tema de la ley trans y todo este tema queer es profundamente homófobo. Esta gente pretende borrar las orientaciones sexuales. Ahora resulta que las orientaciones sexuales ya no son tal, son orientaciones de género. Y eso es un problema que están viendo muy claramente las mujeres lesbianas. Las mujeres lesbianas se les está diciendo que con perdón, creo que todos somos adultos aquí, que se tienen que comer pollas femeninas. Porque no hay orientación sexual, porque es de género. Entonces, si esa persona dice que es mujer, pues ya está. Las mujeres lesbianas que ponen en sus apps de ligue que solo pretenden citarse con mujeres biológicas están siendo expulsadas de las aplicaciones. Y las aplicaciones están llenas de fotografías de señores que se dicen lesbianas. Es que encima se dicen lesbianas. Vale. Las mujeres lesbianas siempre han sido sujeto del feminismo porque son mujeres. Que por cierto, esto que les pasa a las mujeres lesbianas no les pasa a los hombres gays. Por dos motivos. Porque los hombres trans han sido socializados como mujeres y jamás se les ocurriría ir a obligar a un hombre gay a comerle su coño masculino. Y segundo, porque los hombres gays todavía se estarían riendo y jamás aceptarían algo así. Pero de las mujeres se supone que tenemos que aceptarlo. No, esto va en contra del feminismo. Pensemos una solución todos juntos y un mundo sin género, por favor. Gracias.
Bueno, eskerrik asko, eta mi esker gonbidapena-gatik. Nik uste dut horrelako elkarretaratzeak eta debateak oso garrantzitsuak direla. Azkenean hemen gaude, elkar bizitzeko eta elkar ulertzeko, ¿no? Orduan, reitero, dar las gracias a la asociación, porque creo que hay que juntarse más, hay que hablar más. Creo que muchas de estas polémicas han sido polémicas por las redes sociales, no nos hemos juntado para hablar, y en ese sentido pues yo os agradezco la invitación. Bueno, iba a empezar por un PowerPoint, pero sí que me gustaría, porque yo sí tengo la ley que se va a llevar a trámite. No es la ley trans, es un texto refundido entre la ley para la igualdad efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. No os puedo mostrar todo, pero bueno, sí que os voy a mostrar el índice. Y algo a destacar en esta ley es que no se habla de autodeterminación de género, no se habla en el texto de autodeterminación de género, y no se habla de que el género produzca identidad. Por tanto, dos primeros grandes titulares sería pues, que efectivamente el género no va a producir esa identidad que ya existe previamente, porque nadie la está eligiendo. Vamos, o sea, yo sí que me pongo en ese lugar donde yo misma me considero feminista y efectivamente yo tampoco soy cis, soy mujer. Y bueno, desde luego a mí sí que me aplicaron un programa bastante heavy para ser hombre y la verdad es que qué ridículo, ¿no? Que alguien esté eligiendo ser mujer cuando lo tiene todo trillado para ser un hombre y tener los beneficios de esta sociedad patriarcal, ¿no? Por tanto, bueno, parecería que aquí estamos mujeres que hemos sido un poco suicidas al elegir nada, ¿no? Pero es que la realidad es que la elección no existe. Lo que existe es el reconocimiento administrativo de quienes ya somos y de quienes siempre hemos sido, ¿no? Entonces, bueno, esos dos grandes titulares de que en este proyecto de ley no se va a hablar de autodeterminación de género, no se va a hablar de múltiples géneros, no están. El sexo registral va a seguir siendo hombres y mujeres y se van a poder hacer las políticas y las estadísticas para producir las políticas de igualdad, porque ese concepto va a seguir existiendo en el registro y se va a poder recoger estadísticamente. Es así, porque ese concepto se recoge a través del registro, no a través de la documentación como el DNI, por ejemplo. Otra cosa más que me gustaría decir antes de pasar a explicar, y esto sí ya en calidad de sexóloga y técnica de igualdad, y sobre todo sexóloga, que es la ciencia que estudia los sexos, para quizás dar una definición de lo que son los sexos, y efectivamente a consecuencia de ello de lo que es el género, ya que son dos conceptos que han salido. Desde el año 2007, con esa ley que ha mencionado Aneli, existen en este país, desde hace 14 años, existimos, las mujeres que hemos nacido y que algunas tienen y otras no lo tienen, pene, y los hombres que tienen vulva. Hasta el año pasado no se han oído casos de borrado de ninguna mujer durante 13 años. Creo que es un dato lo suficientemente relevante como para pensar que quizás, bueno, lo que hay que hacer, y el problema es, si no se entiende cómo son nuestras vidas, pues hacer esa pedagogía que está pendiente. Pero desde luego, ese borrado, en base a entender los sexos como algo material, y ese material entendido única y exclusivamente como los genitales y las gónadas, y los cromosomas, que yo me gustaría preguntaros a ver si a alguna o alguno de vosotros os han mirado los cromosomas, digo, para poder demostrar si sois verdaderamente hombres y mujeres. Me atrevería a decir que no. A mí sí me los han mirado, me los miraron, pero creo que no tenéis que demostrar en base a vuestros cromosomas si sois hombres y mujeres. Bueno, pues esto ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 14 años y no se han escuchado historias de que se haya borrado a ninguna mujer.
porque efectivamente el sexo en el registro va a seguir existiendo, y lo que va a seguir existiendo es la posibilidad de tener todos los datos para hacer esas políticas públicas de igualdad. A ver, se han dicho bastantes cosas, pero quizás, bueno, yo lo que sí me gustaría hacer referencia es un poco a lo que tenía preparado, y es precisamente explicaros de qué va esto del hecho sexual humano, porque como alguien que ha estudiado la ciencia, que estudia los sexos... Ah, por cierto, una cosa que no os he dicho. Efectivamente, desde los diferentes ámbitos científicos se está intentando bueno, encontrar la vía por la cual bueno, pues hace que alguien sea un hombre o sea una mujer. Sí, he traído, por ejemplo, un estudio, aquí, un paper de 8 páginas, que precisamente tiene investigadores vascos, donde precisamente esa gran pregunta quizás de la humanidad, que es quién soy, porque en realidad estamos hablando de quién soy, y ese quién soy además transcurre en relación a quiénes son los demás y cómo me ven los demás, ¿no? Porque creo que aquí está el quid de la cuestión. Pero desde luego los diferentes ámbitos científicos tienen muy superado la reducción de quién soy a una zona específica de mi cuerpo, como son los genitales. Y por ejemplo tenemos este estudio que está en inglés, pero que están buscando en otros lados. Sobre las de transiciones, o las supuestas arrepentimientos, ya hay un primer estudio de la Sociedad Española de Endocrinología, en la cual habla de un porcentaje de arrepentimiento que es prácticamente inexistente en el Estado español. Ya tenemos un primer estudio. La verdad es que esto lo tengo, no lo he traído porque no me lo he traído en el PowerPoint, pero si queréis, porque además cuesta su dinero, cuesta 32 euros, pero ya que tenemos un primer estudio, creo que merece la pena socializarlo, ya que esta es una de las cuestiones que se dice, ¿no? Que hay un montón de gente que luego se arrepiente. Bien, pues en un primer estudio a nivel de España, de la Sociedad Española de Endocrinología, el nivel es cercano a 0. Y esto creo que tiene que quedar muy claro, y además lo que me gustaría es ofrecer a las organizadoras la posibilidad de poderos pasar ese estudio para quizás, bueno, para que veáis negro sobre blanco lo que dice ese primer estudio, y que además van a venir otros, porque hay otros en marcha, incluido uno de la Universidad del País Vasco. Pero bueno, quería poner este ejemplo porque las diferentes disciplinas científicas no están mirando en los genitales, ya no están mirando en los cromosomas ni en las gónadas para buscar una respuesta a ese quién soy, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, o sea, están mirando la corteza cortical. Efectivamente, no existen cerebros de hombre y cerebros de mujer, pero por supuesto que existen los cerebros y las diferentes zonas del cuerpo que tienen eso que hemos llamado socialmente convenir cuestiones masculinas, o están masculinizadas en algunos aspectos y feminizadas. Y eso no significa que existan cerebros de hombre y de mujer, pero sí significa que existen ciertos condicionamientos por los cuales nuestras diferentes partes del cuerpo, y el cerebro es una de ellas, se masculinizan y se feminizan. Y eso, que eso interactúa con una realidad que es nuestra realidad social, pues creo que es dar la imagen completa. ¿Por qué? Porque al final la realidad de nadie, la de nadie, se puede parcelar o se puede desmigajar como gajos de una naranja entre, digámoslo así, la parte biológica y la parte cultural. ¿Por qué? Porque todo eso transcurre en constante interacción. Pero que incluso desde antes de que nazcamos ya tenemos los influjos tanto biológicos como culturales en forma de expectativas, las expectativas que se generan en la familia cuando hacen una ecografía, etcétera, etcétera. Todo eso está operando desde el primer momento y por tanto hacer esa división, que es una ficción realmente para simplificar la realidad entre lo biológico y lo cultural, bueno, pues quizás nos ayudará
a hacer algunas cosas o a entender la complejidad humana de alguna manera, ¿no? Pero es algo ficticio, pero no solo en el caso de las personas en situación de transexualidad, sino en el caso de todo el mundo. Bueno, voy a poner este PowerPoint porque creo que es importante aclarar de qué hablamos cuando hablamos sobre sexo. El sexo es una palabra polisémica y mucha gente piensa que cuando hablamos de los sexos o del sexo, estamos hablando de una zona concreta del cuerpo. Sexo, sexus, sexare, bien lo sabemos los sexólogos, es un concepto que viene desde hace miles de años, desde la antigua Grecia en concreto, y hace referencia a sexus, sexare, es corte, separación, diferencia, diferenciación. Es decir, lo que a mí me diferencia de los demás. Hace referencia a quién soy yo frente a quiénes son los demás. El reduccionismo genital, que es lo que mucha gente piensa cuando hablamos de sexo, es una conceptualización de los sexos muy reciente. Muy reciente. Y no, cuando surgió esa palabra y cuando se inventó, era porque tenían un poco de lío, los mismos que seguimos teniendo hoy en día, de confundir el árbol de sexo con el bosque de los genitales. Bien, otra gente se referirá al sexo para decir precisamente las prácticas o las conductas que tiene con esos genitales. Por ejemplo, sexo vaginal, anal, bucal, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la acepción correcta y primigenia del sexo, el sexo o los sexos más bien, hace referencia a quién soy yo. Es decir, ¿qué tal con el sexo? Pues muy bien, me siento muy a gusto siendo hombre o siendo mujer. ¿Vale? ¿Por qué digo todo esto? Si me vamos al PowerPoint. Porque aún a día de hoy estamos viviendo un paradigma, y aquí voy a empezar un poco a complejizar la explicación, en el cual, bueno, el hecho de las situaciones de transexualidad viene a cuestionar ese paradigma. ¿Un paradigma qué es? Pues mira, es una teoría en conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Bien, las explicaciones que hemos escuchado hoy forman parte de un paradigma y tenemos varias dicotomías operando bajo el paradigma de que el sexo son los genitales y de que es una realidad circunscrita únicamente a los genitales, a las gónadas y las cromosomas. Y aquí tenemos dos discursos que se están repitiendo a lo largo de este tiempo, también de debate sobre la ley trans, y uno sería el de la tabula rasa, es decir, es un paradigma que asume que los seres humanos somos una especie de cuaderno en blanco al nacer y que sería la socialización postnatal o la cultura la que empezaría a escribir sobre él. Es decir, es la cultura, la educación, quien escribe e imprime nuestra hoja de ruta. Es exclusivamente el ambiente el que nos condiciona. Esto es el discurso, como ha mencionado Zurille, la tabula rasa. Y por otra parte, tenemos el discurso biologicista. Es un paradigma que asume que nos condiciona, sobre todo, nuestra particular biología independiente del contexto social. Bien, pues creo que es momento de cuestionar estos dos planteamientos porque las vidas de nadie transcurren solo en su parte biológica o solo en su parte social y cultural. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los sexos? Y aquí he recogido de un libro que se llama Homos y heteros, andreastas y generastas, de la editorial Isesus, del autor José Ralandarroita Jauregui, que habla precisamente de que es figuradamente un juego de cartas, donde las cartas son la biología, las reglas de juego son la cultura y la jugada es la psicología. Y por tanto, el hecho sexual humano transcurre en una realidad biopsicosocial, en esos tres ámbitos, en constante interacción. No podemos separar una de la otra. Y conforma, al final, sujetos sexuados que ¿en qué se diferencian? Pues en que sus biografías, en todos esos aspectos, bio, psico y socio, son distintos. Por eso nos distinguimos, y yo reconozco, no sé, a Garbiñe, o te reconozco a ti, Anneli, como alguien.
Bueno, una de las confusiones habituales a las cuales hacía referencia Zuriñe es precisamente confundir la condición con la conducta. La conducta, que puede ser, en el caso, todavía hay gente que habla de esto, de que si a un señor le gusta una práctica penetrativa anal, será homosexual, pues eso es confundir la conducta con una condición de la orientación del deseo, en este caso homosexual. A un señor al que le guste esa conducta no tiene por qué atraer a los hombres. Y creo que esto todavía mucha gente no lo entiende, ¿no? Al igual que para ser mujer no hay que ponerse pendientes, no se necesitan usar tacones o, no sé, o llevar el pelo largo, rubio, con mechas. Pues no. Es decir, yo misma, me pongo como ejemplo, me encantaban los pendientes de pequeña y sin embargo soy alguien que no se ha hecho agujeros y no usa pendientes. ¿Eso me hace a mí más o menos mujer? ¿Esa conducta me hace a mí más o menos mujer? No, porque hay una condición previa que es la de que no necesito hacer absolutamente nada para ser lo que ya soy, que es una mujer. Otra cosa es que durante una parte de mi vida el resto, bueno, no me haya visto o en base a esos paradigmas de los que hablaba antes, me haya incluso invisibilizado. ¿Eso a mí me convierte en alguien que soy menos mujer? No. Y precisamente esta ley, o este proyecto de ley, viene a hacer ese reconocimiento. Es decir, que no necesito ninguna opinión externa, porque yo, como bien se ha dicho aquí, y además desde hace mucho tiempo, desde cuando era una niña, sé perfectamente quién soy. Y si al resto del mundo no se le piden pruebas médicas de cosas que tampoco se pueden demostrar, porque en realidad es una ficción, y era una ficción jurídica el que alguien, un psiquiatra o un psicólogo clínico, pudiera demostrar quién es otra persona. Es que la única forma que tenemos hoy en día de demostrar quién es alguien es escuchándole. No hay otra. O sea, lo del resto es una quimera. Y por tanto, de lo que se trata es de producir una ley que elimine pues, cosas como las que a mí me han sucedido. Por ejemplo, ir a una consulta y que alguien me pregunte que a ver si, no sé, mis padres tomaban drogas, conducta, si soy muy promiscua, o si muevo el culo de determinada manera, o si me quiero operar los genitales, porque igual si no me los opero voy a ganar mucho dinero. Bueno, pues eso todo son conductas. No sé si alguna vez os han hecho alguna pregunta así a vosotras, en concreto os hablo a las mujeres que estáis en la sala, pero estas son preguntas habituales que se nos han venido haciendo. Además de tener impedido un cambio de documentación durante un mínimo de 2 años por tener que pasar por una hormonación obligatoria. Hay una de las cosas y uno de los mitos asociados con las situaciones de transexualidad, y hablo de situaciones no porque pasen, no porque tengan que ser curadas, sino porque lo quiero colocar en su justa medida. Se habla de los trans. Bueno, los trans no son nadie. Los niños y las niñas en situación de transexualidad no se reconocen como trans, se reconocen como niños y como niñas. No existen, o sea, en realidad, Anneli, no existen los niños trans, porque trans es un adjetivo, por decirlo así, como dentro de, espero que no mucho, sea algo parecido a ser rubia, alto o más gordita. O sea, tener unos genitales determinados dentro de no tantos años, si hemos hecho ese trabajo de pedagogía, no debería de significar ni exclusión social ni exclusión laboral, que es lo que mucha gente en situación de transexualidad ha venido sufriendo, ni debería de significar nada más y nada menos que tener cualquier otra condición física, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo que hemos visto es que a lo largo de la historia, pues sí que hemos tenido bueno, ese condicionamiento y esa limitación, y que eso ha sido en base a ese paradigma de asociar el sexo a los genitales o el cuerpo
única y exclusivamente a los genitales, cuando las diferentes disciplinas científicas ya están mirando en otros lados. Vale, Bukatzen joango naiz, tengo aquí un PowerPoint que son 102 hojas, o sea, quiero decir que es que esto tiene mucha complejidad, hay muchísimos estudios ya, pero sí que me gustaría hacer referencia a cuestiones que me he apuntado, ¿no? Repito, durante 14 años no hemos escuchado historias de borradas de mujeres, pero si nos referimos, por ejemplo, a gente que se declare mujer después de haber asesinado a alguien o haber violado a alguien, bueno, yo quiero recalcar que ya tenemos mujeres que han violado y asesinado a otras mujeres en cárceles de mujeres, pero que no están en una situación de transexualidad, y tenemos a hombres que han violado y asesinado a otros hombres sin estar en una situación de transexualidad, que están también en cárceles de hombres. Y por tanto, eso ya está sucediendo y no hay ningún tipo de excepcionalidad. Lo que hay que hacer, evidentemente, es que una cosa es el reconocimiento de quién es y otra cosa es poner las medidas penitenciarias para que esa persona no agreda a nadie. Pero esto ya está sucediendo y no con personas en situación de transexualidad. Y bueno, un foco del debate, más allá de que efectivamente los bloqueadores ni las hormonaciones, las fórmulas que toman, quien toma un bloqueo, quien toma una hormonación cruzada, si leemos los prospectos, están planteadas para personas en situación de transexualidad, siempre han tenido otros usos médicos, y eso ha hecho que, por ejemplo, y os voy a contar algo directamente para que entendáis de cómo va la discriminación. A mi amiga que toma la píldora, cuando ha habido hace 3 meses un desabastecimiento del estrógeno en pastillas generalizado para todo el mundo, ha ido a mi médico de cabecera o ha ido a su médico de cabecera y en 10 segundos le ha recetado otra fórmula equivalente y, sin embargo, cuando yo he ido, ha saltado en la pantallita situación de transexualidad y he tenido que, bueno, primero recibir la negativa de mi médica, esperar meses para ir a la unidad donde se supone que a mí, a diferencia de mi amiga, me tienen que dar esa hormonación. Y además, como esa unidad específica y única de esas medicaciones que al resto del mundo se le dan en cualquier ambulatorio, pues a mí no se me dan y me he tenido que desplazar cogiéndome el día libre a 100 kilómetros, que es donde está esa unidad. En vez de tener un servicio de acceso a los servicios de salud de cercanía. Pues es algo inexplicable, ¿no? ¿Por qué a mi amiga en 10 segundos y a mí en 6 meses? Y además cogiéndome el día libre y teniendo que desplazar 100 kilómetros. Voy a ir terminando. Esta ley, bueno, lo que pretende, y además yo no soy una absoluta defensora de la ley, quiero decir, me parece que tiene cosas mejorables y que además eso no se va a aprobar. Pues se ha dicho que se aprobará el día 29. El día 29 lo que se procederá es el registro en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí empieza un proceso de enmiendas, empieza un proceso donde va a haber una segunda vuelta también por el Consejo de Ministros porque tienen que emitir informes diferentes consejos generales también. Y cuando todo eso suceda, que no va a ser el 29 de junio, porque ese es el pistoletazo de salida, lo que tendremos es además un proceso donde las diferentes fuerzas del hemiciclo van a hacer sus enmiendas, van a hacer sus aportaciones de adición, de supresión o de enmendar cuestiones para enriquecer ese texto. Por tanto, esto solo va a suponer el pistoletazo de salida. Pero una de las cosas que sí me gustaría aclarar es cuando se habla, por ejemplo, del deporte, ¿no? Ha sido una cuestión que ha suscitado mucho debate. Bueno, una característica de cuando se habla del deporte es que parece que solo estamos hablando del deporte donde prima la fuerza física explosiva. ¿Qué ocurre con los deportes donde priman otro tipo de características, como por ejemplo la elasticidad? Porque ahí pareciera que las señoras en situación de transexualidad tuvieran las de perder frente a, no sé, todas estas atletas que incluso de gimnasia rítmica, por ejemplo, que han sido bloqueadas, porque esto ha sido una práctica habitual, bloqueadas. Estas señoras de 20, 20 y pico años que parecen niñas de 12 es porque han sido bloqueadas.
nadie ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Pues en este tipo de competiciones pareciera que las mujeres en situación de transexualidad, porque no pareciera que no van a tener la elasticidad del resto de las atletas, tuvieran las de perder. Estamos hablando siempre no del deporte de base, donde las personas en situación de transexualidad se están integrando perfectamente, y os voy a poner un ejemplo, es el que yo he vivido en primera persona, que es como en un club de remo de Donosti ha habido un niño en situación de transexualidad que, habiendo hecho ese tránsito, se ha integrado perfectamente en su grupo. El debate siempre surge en el deporte de élite. Pues que el deporte de élite, esta ley no lo va a cambiar, porque cuando se habla de las Olimpiadas o cuando se habla de deportes y de federaciones internacionales, pues lo que están regiendo son precisamente esas federaciones que establecen cuáles son los medidores hormonales y las diferentes características por las cuales, ya voy terminando, por las cuales están compitiendo. Y por tanto eso, la ley estatal no lo va a solucionar, porque hay una serie de mecanismos supranacionales que van a estar operando ahí. Y entonces a mí me gustaría terminar con una reflexión. Quizás lo que nos hace falta es más conocimiento. Aquí me he dejado un montón de cosas, como por ejemplo explicar qué es el sexo y qué es el género, pero bueno, ahora si queréis en las preguntas también lo podemos ir desarrollando. Para finalizar diciendo, creo que parte, o gran parte de este debate ha sido por el desconocimiento de cómo son nuestras vidas. Hagamos esa pedagogía social, expliquemos cómo no somos tan distintas, no somos tan distintos al resto del mundo. Tenemos vidas bastante parecidas, tenemos familias, tenemos gente que nos quiere, tenemos amigos, tenemos parejas, tenemos anhelos y tenemos aspiraciones como el resto del mundo. Hagamos esa pedagogía porque creo que esta sociedad va a ser mejor si ensanchamos los márgenes en los cuales todo el mundo podamos ser un poquito más felices. Bueno, a ver, ahora empezaremos con las preguntas. Si alguien prefiere hacerlas por escrito, pues que lo diga. La mano. Bueno, buenas tardes. Primero una observación. Aitor ha estado media hora, mucho más que los demás. Uriñe ha sido la única con un discurso distinto. Bueno, Y se le han dado 15 minutos extra. ¿se oye bien? Bueno, hay muchísimas... Es una observación, ¿vale? Bien. Vale. Esta señal. Vale, a lo que ha dicho Amelie también, el tema de la vacunación, que decían que estaba dirigida exclusivamente a mujeres cis, concepto que es algo del neolenguaje que existe. Obviamente, efectivamente no están dirigidas a estas personas que están en transición o como queráis denominar. Es decir, el uso que se le está dando con estos niños y estas niñas es experimental, ¿vale? Porque tienen otros usos distintos. Para esto, para lo que se está utilizando, se considera experimental, ¿vale? Y luego, Solo preguntas, por favor, si no el resto no. vale, Aitor, por ejemplo, ese convencimiento que te hace a ti decir que eres mujer, ¿qué es lo que te hace mujer? Porque yo puedo decir que soy africana, negra y tengo 67 años y quiero cambiar mi edad y mi raza y mi nacionalidad en el registro y nadie va a validar eso. Sí, claro. Vale, pues le voy a responder directamente a la pregunta. Esta pregunta a mí se me ha repetido muchas veces a lo largo de mi vida. ¿Qué es lo que te hace estar tan convencida de ser mujer? ¿Os lo han preguntado alguna vez a vosotras? Esta pregunta, que a mí me han hecho constantemente, ¿os lo han preguntado? A ti sí. Bueno, habitualmente no, ¿no? Porque somos mujeres. Claro, claro, porque sois mujeres. ¿Pero por qué sois mujeres? Porque hemos nacido mujer. Claro. ¿Y por qué habéis nacido mujer? Pues porque así ha salido en el azar de la biología, yo he salido mujer. Claro. Desde que nacemos estamos discriminadas, somos diferentes. Sí, hombre, pues a ver, mira,
Claro, eso es. Pero la pregunta es, porque lo que me gustaría que respondiera es en base a qué ella tiene el pleno convencimiento de haber nacido mujer. Porque la pregunta que me hace a mí, un poco me gustaría que la respondieras. ¿Cuáles son los términos por los cuales tú estás convencida de ser mujer? Perdón, solo un segundo, Victoria. Dejadme un segundito. ¿Tú crees que Rachel Dolezal es negra? ¿Tú crees que yo soy mujer? Yo creo que eres una mujer trans. No, no soy una mujer trans, soy una mujer. Y trans es lo que necesitáis algunas personas bajo el paradigma. ¿Tú te sientes? No me siento. Tú también te sentirás. Pero yo quiero saber... No, yo no me siento, yo soy. Vale. Entonces, Me vivo y ¿tú crees soy. que Rachel Dolezal es negra? ¿Tú crees que yo soy mujer? Rachel Dolezal es una mujer caucásica, Por favor, rubia, estadounidense, que se siente negra, se operó para ser negra y bueno, ella se cree negra y se siente negra. A ver, lo que estoy intentando decir es que no es que yo me sienta mujer, no es que yo me sienta mujer, ni Pino, ni muchas veces que estamos aquí. Ni yo. No es que yo me sienta mujer. Pero es que ser mujer es un hecho biológico, no hay nada más allá. Es que el resto no existe, es una invención que nosotros le ponemos. Vale, pero en base a que es un hecho biológico, es un poco a lo que voy a ir. Pero vamos a ver, En base a, perdón, Pino, ¿me puedes contestar? ¿En base a qué es? A la biología. A la biología y la ciencia. Mira la ciencia. Mira la ciencia. Mira la ciencia. ¿Dónde está mirando? Porque igual no está mirando a ese mismo hecho biológico. Alguna biología está mirando, pero no a ese mismo hecho. A ver, ¿podemos dar la oportunidad hasta que haya más preguntas, por favor? No estaba previsto que entre vosotras hacéis preguntas. Vale, Cacho. Tengo una pregunta para Suriñe, porque me llama la atención como ha dicho que el género o el sexo se observa y no se asigna, ¿no? Al nacer. Si fuera así, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha impulsado a tantos y tantos cirujanos pediatras cuando nacían niños y niñas intersexuales, en el momento nada más nacer? ¿Qué les ha impulsado a tener que preguntar a sus padres qué es lo que queréis y aplicar una cirugía para decidir? Estamos hablando, si se observa y no se asigna, ¿cuál es el impulso si no es el de la necesidad de asignar? Vale, yo te respondo. Ese es el caso único. El caso único es un porcentaje ínfimo de personas que son intersexuales, que es una anomalía genética. Anomalía no porque sean personas menos válidas ni nada de eso, anomalía porque no es lo normal o lo más común, en ese sentido me refiero. Y eso es una anomalía genética. Y como normalmente esta sociedad, se divide la sociedad el ser humano es binario, hombre y mujer, y la sociedad en general también asigna unos roles determinados a las personas hombres y a las personas mujeres biológicos, pues cuando nace un niño que no tiene unas características sexuales porque tiene una intersexualidad, se le intenta asignar tanto físicamente como socialmente uno de los dos roles, porque si no, no saben. Pero es un rol, es un tema social, aparte es un tema médico. Sí, pero es que estamos hablando de intersexualidad, no estamos hablando de un 0,0000000% de los seres humanos, que además hay distintos tipos de intersexualidades, no todas son iguales. La pregunta es la siguiente. No se asigna, se observa que es una persona intersexual, pero eso solo al resto se observa. Pero entonces, ¿por qué no se asigna como intersexual y se asigna como heterosexual? Porque la sociedad tiende a clasificarnos a todos como todos hacéis también entre hombres y mujeres de cuanto a unos roles y a un todo. A ver, yo por aclarar, quería preguntar esto y simplemente porque eso es la clara evidencia de que se asigna. Cuando hay un conflicto en el cual no se puede asignar solo por la observancia pura y dura, la necesidad de asignar ha llevado incluso a gente a llevar a sus niños a recién nacidos a cirugías. Pero estamos hablando de casos extremos. Estas preguntas
reflexión que hace cada una, lo cual es un lío. A ver, más Perdona un momento, Joséito, me vais a perdonar, no sé si desde atrás se me oye, pero aquí hay personas que están en Zoom, que es súper complicado escuchar, y encima estáis creando un debate que en las sillas, en la zona, y se oye mucho murmullo y ellas no están entendiendo lo que se está diciendo aquí. pues luego se lo Entonces contamos. voy a pedir, por favor, no, Sí, sí, primero no. que hagamos la mesa redonda con respeto, que probablemente habrá personas que piensen de una manera y otras de otra, simplemente que nos escuchemos, que nos respetemos, que cada una saque la reflexión que crea conveniente. Pero por favor, no vamos a crear un debate alternativo, porque de lo que se trata es de que las personas que lo tengan claro, me parece perfecto, las personas que tengan dudas, es el momento de resolverlas, y creo que es una oportunidad que tenemos con dos personas que nos pueden enseñar mucho, escuchar y aprender. Y perdonar la interrupción, ¿vale? Sí, venga. No solo estáis vosotros en la sala, ¿vale? Con respeto, por favor. Y silencio con una persona a vez. Gracias. Hola. Perdón. Yo quería comentar que, primero, perdón, porque yo creo una mujer. Eso de primeras. Segundo, yo creo que tiene que ver con cómo toma uno individualmente la decisión de si es una mujer o un hombre. Lo estamos recogiendo en las familias y lo estamos viendo en niñas y niños que no están de acuerdo con el sexo que en teoría se ve externamente. Y es un proceso que ante el dolor yo pediría respeto, porque es un paseo largo para hacer eso. Yo es que era porque, sinceramente, creo que me ha llamado muchísimo la atención esa toda la disertación que has hecho sobre el tema de las violaciones de los transexuales y tal. Yo creo que hay que atenerse a los delitos, a las conductas de las personas, independientemente del sexo que sea. Porque yo tengo mucho más que ver con un hombre feminista que con una mujer proxeneta, por ejemplo, ¿eh? O sea, que son los comportamientos, y eso no tiene que ver con la sexualidad, ni con el sexo, ni con el género. Perdón, ese era mi comentario. Vale, a partir de ahora, por favor, solo preguntas, si no, no vamos a tener tiempo. ¿Alguien más? Vale. A mí me gustaría saber qué derechos humanos no se cumplen en los heterosexuales, porque eso sí que me tiene desconcertada. ¿A quién le haces la pregunta? Yo sí, ya me puedo preguntar. Bueno, en el tema de... Se me oye, ¿verdad? No he entendido. Bueno, en el tema de los derechos humanos, además es una cosa que me había quedado yo con la pena de no haber terminado de expresarlo, de contarlo. Bueno, nosotros en el Estado español estamos formando parte del Consejo de Europa. El Consejo de Europa no es la Unión Europea. Está compuesto por 47 países miembros y tiene su sede en Estrasburgo. Entre los objetivos se encuentra la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Y uno de sus órganos es el famosísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, este Consejo de Europa, que es del que debe beber cualquier país europeo que sea democrático, ha dictado en 2015, no ahora, hace ya 6 años, una resolución, que es la resolución 2048. Y en esta resolución, aparte de que yo solo le he mencionado antes, porque dice que se tiene que poner a disposición de todas las personas que quieran utilizarlos, independientemente de su edad, los procedimientos de autodeterminación. También dice que estos procedimientos deben ser procedimientos rápidos, transparentes, accesibles y basados en el principio de autodeterminación. Que no puede tenerse en cuenta el aspecto estrictamente biológico. Eso está, lo que estaba diciendo, ya está totalmente superado por una sociedad democrática. Porque los derechos humanos hay que respetarlos. Y aquí los derechos que no se están respetando son, por ejemplo, el 10.1 de la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad, o el 18.1, que es el derecho fundamental a la intimidad personal de los menores. De este caso, por ejemplo, lo que os he contado, si yo me voy al aeropuerto, ¿yo por qué tengo que estar explicándole al señor del aeropuerto a ver qué pasa con la vida de mi hijo?
Bueno, eso es lo que os quería decir sobre los derechos fundamentales. Soy Rosedán, eskerrik y la oso onda. Ustedes habéis explicado su punto de vista, me está gustando muchísimo, como lo estáis haciendo. Pero va a quedar la siguiente cosa. Me gustaría que explicaras el borrado de las mujeres y en la ley, en qué puntos de la ley pasa esto. ¿Vale? Porque no conocemos la ley más que por encima. Sí. Simplemente, Lo sé, a ver, Muy breve, por favor. perdón, a ver, no es que no son puntos en la ley, es el hecho de cambiar, ahora decía bien Aichone, ¿no? Que no se habla de identidad de género en la ley, es verdad, lo he citado, ni de sexo asignado a nacer tampoco se va a hablar en la ley, creo, también lo han citado. Y simplemente se va a hablar de identidad sexual. Entonces se va a cambiar lo que era algo, pues es una realidad material, pues por la identidad sexual que cada uno quiera, ¿no? Se habla de borrado a las mujeres por eso, porque las mujeres vivimos una opresión que está basada en nuestra realidad material de ser mujeres. Y que una persona que ha vivido 20, 30, los que sean años de su vida como hombre, que ha socializado como hombre, no va a interiorizar ni va a sufrir. ¿De acuerdo? Tendrán otras, no lo niego, pero no esa. Entonces se va a diluir estadísticamente lo que es una mujer, ¿vale? Porque van a contar, pues eso, hombres identificados como mujeres y viceversa. O sea, se va a diluir el concepto. Y en nuestro caso, se va a diluir en el de los hombres, pero en nuestro caso es el que importa porque somos las oprimidas, es decir, que nos importa al feminismo. No sé si me explico. No me alargo más, si quiero lo seguimos hablando. Última pregunta. ¿Alguna persona que no haya hecho una pregunta ya? Yo luego es que me gustaría comentar. Sí, antes de acabar. A ver, ¿quieres preguntas? Kaixo Arratsaldeon, no sé quién podrá responder mejor la pregunta, si Emilio o Alfredo, pero viendo que en una sola red social se han creado un grupo en el que ya hay más de 20.000 personas que están transicionando o quieren de transicionar, y viendo que no se quiere hacer ningún tipo de valoración en esta ley, ¿cómo pretenden saber si no se están haciendo terapias de conversión a gays y lesbianas? Porque muchas personas de las que están transicionando o muchas personas trans que han contado su historia vienen de historias que han sufrido mucha homofobia o lesbofobia o han transicionado a raíz de ese entorno que han tenido. Entonces, ¿cómo se pretende que no haya errores en este sentido? Bueno, a ver, yo voy a, reitero, voy a enviaros ese informe que habla sobre, que es un primer informe y que no hay ningún tipo de ideología, o sea, hay una sociedad científica, en este caso de endocrinología, que habla de los casos y del porcentaje concreto, o sea, medido, ¿vale? 20.000 personas en una red social no es un porcentaje ni un estudio científico, ¿vale? Eso para empezar. ¿Cómo? Se respeta el turno de palabra, por favor. Entonces, a mí en una red social donde están inscrito 20.000 personas, pues lo que, o sea, para mí ahí la solución no está en una ley. La solución está en hacer educación de los sexos. La educación de los sexos es aquella que explica los conceptos, por ejemplo, que la orientación del deseo no es lo mismo que la identidad, que hay mucha gente que todavía esto no lo entiende. O sea, por ejemplo, a mí se me ha dicho, no, tú eres mujer porque te gustan mucho los hombres. Pues no, no soy mujer porque me gustan mucho los hombres, soy mujer porque me sé mujer y porque me digo mujer, no porque me guste nadie. Y por tanto, esa herramienta, que es la herramienta que a largo plazo va a producir esos cambios, es la herramienta de la educación de los sexos. Que mucha gente esto lo entiende como la educación para follar o la educación para hacer uso de tus genitales con unas prácticas concretas. No, es que se trata de explicar
esto mismo desde edades muy tempranas, que bueno, hay gente con orientaciones diferentes y también hay muchas formas de ser hombre y de ser mujer, y que una cosa es una cosa y la otra es la otra. Eso no tiene nada que ver con una ley, y lo que sí tiene que ver es, o en todo caso tendrá que ver con una ley de educación y con una ley de educación de los sexos, pero no con esta ley, porque efectivamente esta ley lo que viene es a poner fin a una serie de discriminaciones, como por ejemplo las que ha comentado Anneli, o esta misma que os he comentado yo, que es que yo, para conseguir la misma medicación que le dan a mi amiga, pues he tenido que esperar 6 meses cuando a ella se lo cambia su médico de cabecera. Eso es a lo que viene a solucionar esta ley. Y lo otro será implementar la educación de los sexos en el sistema educativo para que explique todas estas cuestiones que todavía la gente se olvida. Bueno, a ver, vamos a ir terminando. Bueno, quiero agradecer a todos vuestra presencia, vuestra participación, vuestro interés. Como bien decía Héctor, el día 29 se inicia este nuevo proceso y lo que sí esperamos es que, bueno, Una cosa, que en la ley no pone nada de que se vaya a criminalizar a nadie por expresar sus opiniones. O sea, yo tengo la ley, todavía no la puedo pasar, pero que no pone que si alguien dice que yo no soy una mujer se le va a meter en la cárcel. Eso sí lo quería decir, claro. O sea, que la libertad de expresión está garantizada a partir del 29 de junio. Y esto creo que es algo muy importante a decir. Es decir, a mí, por ejemplo, ya que me digan que soy una mujer, que soy un hombre, que soy negra, que soy un árbol, ya a estas alturas un poco como que es lo que siempre me han dicho y me tal. Pero que esa ley no va a criminalizar, no va a meter en la cárcel a nadie que diga que yo no soy una mujer. Quiero decir, haciendo uso de su libertad de expresión podrá decir lo que quiera. Joder, os pediría que me dejáis 5 segundos para hablar yo solo. Como decía, bueno, agradecer, yo creo que, como os he dicho, el día 28 se inicia todo este proceso en el Congreso de las Diputadas y de los Diputados, que van a pasar al Senado, este tipo de cuestiones, que va a ser un proceso en el que se va a seguir hablando muchísimo de todo ello. Y, hombre, yo estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, si nos gustaría que se trabaje conjuntamente porque salga todo lo común, porque seguramente en la ley habrá cosas con las que sí se está de acuerdo unos y otros, que se viven todas las asperezas que haya que limar y que salga la mejor ley pues un poco para todas y para todos, ¿no? Yo creo que es un poco, bueno, una oportunidad la que os habéis dado de reflexionar. Yo personalmente no sé si me aclaro demasiado, sigo teniendo más dudas, más preguntas que antes no me hacía, pero espero que al igual que el resto en este proceso, pues bueno, que podamos ir escuchando y preguntando y dando respuesta a todas esas dudas que hemos tenido. Muchas gracias por participar y aquí les tenéis a este grupo de mujeres dispuestas a seguir organizando eventos de estas características. Muchas gracias. Bueno, y para acabar, no hay preguntas. Bueno, no ha habido preguntas. Aquí ha habido algún comentario y sí que me gustaría decirlo porque, bueno, ellas no han tenido la oportunidad de estar aquí. Hay 13 personas, algún hombre también hay. Y sí que dicen que me ha llamado mucho la atención y me gustaría decirlo así. No voy a crear debate, simplemente es comentarlo porque creo que ellos también y ellas tienen que tener su voz. Dicen ideología machista y homófoba, no sé a lo que se referirán. Bueno, me están preguntando si el acto se va a poder ver entero en algún lado, va a estar en nuestras redes sociales. Ha habido un comentario que me ha llamado mucho la atención, que lo voy a decir simplemente para hacer reflexión, no para crear un debate. Teresa dice que hay diferencias biológicas, genéticas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Eso es ciencia y no lo niega ni Butler. Perdón. Hay un 1,7% de intersexuales y el problema radica en el género. En el género que nos asignan, que nos oprime a las mujeres y que no se puede confundir asignación de sexo con orientación sexual. Mientras hay opresión por sexo, todo lo demás es ideológico. Me pregunta, bueno, uno de los comentarios que ha hecho Les que era saberse mujer. Yo me voy a
me vas a permitir que yo conteste qué es saberse homosexual, qué es saberse bisexual, qué es saberse lesbiana, qué es saberse hombre. Lo dejo ahí. Espero que la libertad de expresión esté garantizada, porque nadie va a obligarme a comulgar con ruedas de molino, es lo que ha dicho el Sole, no se va a criminalizar a nadie, simplemente estoy diciendo para dar voz a las personas que están en el Zoom, no para nada más. Pues sí, pero vamos terminando. porque Y termino dándoles las gracias a las personas que se han conectado, que no han podido tener su voz, que creo que también se merecían su minutito de este tiempo, y espero que las personas que están en Zoom pues les haya gustado y eso, y muchísimas gracias. Me estaban acribillando, pensaba, por favor.